En esta guía nos vamos a encontrar con la resistencia, un componente fundamental de todo circuito electrónico. Veremos cuál es el concepto de resistencia, su unidad, los prefijos típicos de esta unidad. Estudiaremos de qué depende la resistencia, la resistividad de los materiales, y calcularemos resistencias para un material y geometría dados. Veremos también código de colores, los tipos de resistencias que existen en circuitos electrónicos, y los símbolos de resistencias en los esquemas circuitales. ¿Qué estamos aprendiendo? Resistencia de un circuito electrónico. Conceptos relevantes, explicaciones y ejercitaciones. Resistencia. La resistencia es la oposición a la circulación de corriente en cualquier circuito. La resistencia se mide en ohm, y el símbolo de esta unidad es la letra griega omega. En las ecuaciones, vamos a usar la letra R para representar las resistencias. Los materiales que son buenos conductores de la corriente eléctrica son el cobre y la plata. El vidrio o el caucho son materiales aislantes, que no permiten la circulación de corriente. La plata es uno de los mejores conductores, y el vidrio es uno de los mejores aislantes. Entre estos dos extremos, se encuentran muchos materiales que permiten que la corriente circule en mayor o menor medida. Si bien estos materiales pueden ser catalogados en cuanto a su capacidad de permitir la circulación de corriente, es más habitual pensar en ellos por su capacidad de impedir dicha circulación, es decir, por su resistencia. El vidrio, cuando está frío, resiste completamente la circulación de corriente. El hierro resiste mucho menos. La plata tiene la menor resistencia a la circulación de corriente. La resistencia que un cable u otro material conductor ofrecerá a la corriente depende de 4 factores físicos. 1. El tipo de material del que está hecho, plata, hierro, etc. 2. La longitud. Cuanto más largo es, más resistencia tendrá. 3. El área transversal del conductor. Cuanta más área transversal tenga, tendrá más electrones libres para conducción de corriente eléctrica, y menor resistencia. 4. La temperatura. Cuanto más caliente, más resistencia, excepto el carbono y otros materiales semiconductores. Veamos un ejemplo. Una pieza de alambre de plata, de dimensiones dadas, tendrá menos resistencia que un alambre de hierro de las mismas dimensiones. Es razonable entonces suponer que si un trozo de alambre de 1 metro tiene una resistencia de 1 ohmio, entonces 2 metros del mismo alambre tendrán 2 ohmios de resistencia. Por otro lado, si una pieza de alambre de 1 metro tiene 1 ohmio de resistencia, entonces 2 piezas de este alambre, colocadas una al lado de la otra, ofrecerá el doble de área transversal y permitirán que circule el doble de corriente. Por lo tanto, tendrán la mitad de resistencia o 0,5 ohmios. La fórmula básica para calcular la resistencia de un cable se muestra en la figura, donde R es la resistencia en ohm, Rho es la resistividad del material en ohmios por metro cúbico, L es longitud en metros, A es el área transversal del alambre, en metros cuadrados. Rho es una letra griega. Resistividad. Dado que la resistencia de un alambre o cualquier otro material depende de su forma, debemos tener una forma estándar para comparar las propiedades conductoras de diferentes materiales. Este estándar es un cubo de 1 metro de lado. Un cubo bastante grande. La resistencia, medida entre caras opuestas de este cubo, se denomina resistividad. La resistividad no debe confundirse con la resistencia. La resistividad de un material es la resistencia medida para un cubo de tamaño estándar de ese material. Si nos fijamos en la tabla de la figura, se verá por ejemplo, que la resistividad del cobre es 1,76x10-8 ohmio/m3. La parte de este número, que se muestra como 10 a las -8, se llama exponente, y el -8 significa que la coma decimal debe moverse 8 lugares a la izquierda.
Si tomamos 1,76 y movemos la coma decimal 8 lugares a la izquierda, obtenemos el valor siguiente. Podemos ver por qué la notación con exponente, que es mucho más fácil de escribir. Ahora bien, esta es una resistencia muy baja. Es la resistencia que se mediría a través de las caras opuestas de un metro cúbico de cobre sólido. La resistividad no es la resistencia. La resistividad es una medida de la resistencia del material, de un tamaño estándar, que nos permite comparar qué tan bien conduce o resiste la corriente el material, en comparación con otros materiales. Veamos en el gráfico, resistividad de metales y aleaciones a 20 grados. El material de conducción más utilizado en los circuitos eléctricos y electrónicos es, por supuesto, el cobre. Ya que es un buen conductor y relativamente barato, se puede ver en la tabla que el aluminio no es tan buen conductor como el cobre. Sin embargo, el aluminio se utiliza para conductores más que cualquier otro material, debido a su peso ligero. En las líneas de distribución de grandes corrientes eléctricas, por cables aéreos, el peso es una consideración muy importante, por lo que el aluminio es el conductor de elección. En radio y comunicaciones, las antenas están hechas de aluminio, de nuevo, debido a su poco peso. Calculando la resistencia de un cable. Un alambre de cobre, de 100 metros de longitud, se utiliza para enrollar el primario de un transformador, y el alambre tiene un diámetro de 0,5 milímetros. ¿Cuál es la resistencia del devanado? Veamos en la gráfica el cálculo de los valores. De acuerdo a los valores obtenidos en los cálculos, esto significa que la resistencia es directamente proporcional a la resistividad y a la longitud. A medida que cambia la longitud o la resistividad, también lo hace R. Si la longitud aumenta, por decir un factor de 2, entonces también lo hace R. En otras palabras, duplicar la longitud de un cable duplica su resistencia. Si aumentamos la longitud 4,32 veces, la resistencia aumenta 4,32 veces. Por lo tanto, a partir de la ecuación, decimos que R es directamente proporcional a la longitud y a la resistividad. El área de la sección transversal está en el denominador de la ecuación. Esto significa que la resistencia es inversamente proporcional al área transversal A. Si el área transversal de un alambre se duplicara, su resistencia se reduciría a la mitad. Esto sería lo mismo que unir dos cables juntos y usarlos como uno. Si el área transversal de un alambre se incrementa 4,5 veces, entonces la resistencia será 4,5 veces menor. R dividido 4,5 de lo que era originalmente. Como conclusión decimos, la resistencia es directamente proporcional a la longitud y a la resistividad del material.